viendo causas de males, de maldiciones. Hemos visto 4 hasta el día de hoy: áreas descuidadas de tu vida, vínculo por preferencia, pecados escondidos y no confesados, vivir sin temor de Dios. Y este es el que estamos viendo el día de hoy: vivir sin temor de Dios. Y dentro de este grupo de vivir sin temor de Dios, dentro de este tema de vivir sin temor de Dios, que es una causa de males, siempre hay 3 grupos de personas: el que se enfrenta a Dios, el que vive indiferente y el que tiene temor de Dios. Hemos visto, el que se enfrenta a Dios tiene 3 características. Es un pequeño resumen: es altivo, no reconoce la autoridad ni se sujeta a ella, no rinde cuentas, no tiene interés en el futuro. ¿Cómo sabemos que no tiene interés en el futuro? Por estas cualidades: es impulsivo, extiende su vida en sus generaciones, susceptible a moverse por presión mediática y se aleja fácilmente de Dios. Y podemos remarcar eso: si te alejas de Dios, te alejas de tu futuro. Si te alejas de Dios, te alejas de tu futuro. Cualquier destino, llegarás a cualquier destino, menos al futuro que Dios haya determinado para ti. Hemos visto el que vive indiferente a Dios, que es el tema de estudio del día de hoy, y nos basamos en Lucas capítulo 12, del 16 al 21. Esto enseñó Jesús y dijo: le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, alma mía, a mi alma, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una parábola muy interesante que hemos visto, hemos desarrollado algunos puntos y estamos conectados en esto que es características del que vive indiferente a Dios. Esas son las características del que vive de manera indiferente a Dios, como este hombre. En la parábola vemos un hombre viviendo indiferente a Dios. Traza su futuro, hace sus planes, guarda sus cosas, entre comillas, ¿verdad? Planifica su felicidad, su confort. Vamos a ver las características del que vive indiferente a Dios. La primera de ellas, la primera que hemos visto, es que tiene recursos materiales. De acuerdo a la parábola que Jesús enseñaba, usualmente el que vive indiferente a Dios tiene recursos materiales. Qué interesante, ¿verdad? Tiene muchos recursos materiales. En Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 14, Dios da una advertencia y dice al pueblo de Israel, es una palabra que se extiende también a nosotros: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de obedecer. Guardar es obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas y los estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, una multiplicación en todas las cosas, impresionante, todas las cosas, dinero, alimento, propiedades. Cuando todo eso haya crecido y abundado, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. Entonces tu corazón se enorgullezca. Esa palabra enorgullecer o orgullo
también se refiere a ser altivo. A ser altivo. ¿Recuerda lo que hemos hablado de la altivez? La altivez usurpa posición y posesión. El altivo, el orgulloso, siempre usurpa, toma posición y posesión. Sube a los niveles donde no le es permitido estar y se adueña, se apropia de riquezas y de propiedad que no le pertenece. En otras palabras, es un ladrón, delinque. Ahora, cuando leemos este verso, uno podría decir, entonces, ¿es malo tener riquezas? ¿Es malo tener propiedades, posesiones? No, porque Dios mismo se les dijo, cuando estés en la tierra que yo te voy a dar, vas a abundar en todas las cosas, en tierras, en vacas, en propiedades. Todas las cosas se van a multiplicar. Eso es lo que llamamos prosperidad, aumento en todas las cosas. No era malo, era parte del diseño de Dios. Era parte de lo que Él quería para su pueblo, para sus hijos. Entonces, ¿es malo tener riquezas? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es malo? 3 cosas. Olvidar que todo le pertenece a Dios. Olvidar que todo lo que se te ha dado debe ser administrado. Y olvidar que debes de rendir cuentas de lo que se entregó, de lo que se te entregó. No es malo las riquezas. Dios mismo se lo daba a su pueblo. Dios mismo habla, la Biblia habla de prosperidad, de aumento en todas las cosas. Habla de todo esto. Lo malo es, número 1, que te olvides que todo es de Dios. Lo malo es que olvides que debes administrar lo que se te dio. Y lo malo es que olvides rendir cuentas de tu administración. Y este es el problema que tienen todos aquellos que empiezan a vivir de opulencia, de riquezas, de propiedades, de muchos bienes que en Dios son buenos, realmente son buenos. Bendecido y bienaventurado aquel que lo disfrute. Lo malo es olvidarse que todo es de Dios, no es mi propiedad. Lo malo es olvidarse de administrar lo que se te dio. Eso es malo, administrar lo que se te ha dado. Es pésimo. Se te dio por una administración. ¿Recuerdan cuando a Jesús enseña una parábola y en esa parábola un rey le da a sus siervos, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1 y se los da para que lo administre? Cuando tú lees esa parábola entiendes que administrar significa aumentar. Cuando lees la parábola, administrar significa aumentar, hacerlo crecer. No se te dio algo para que lo mates, para que lo elimines, para que lo regales, para que lo vendas al mejor postor. Se te dieron las cosas para que lo administres. Y en esa parábola de los talentos, cuando Jesús enseña, administrar significa hacerlo crecer, hacerlo aumentar, hacerlo más grande. Eso es lo que Dios esperaba. Si tú lees la parábola, tú vas a ver cuando regresa el rey a pedir cuentas, le pide cuentas al que tenía 5 y le dice, he producido 10, tengo 10. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Viene y le pide cuentas al que tenía 2 talentos. Y el que tenía 2 talentos le dice, mire, he producido 4, toma, lo tuyo. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y viene al que tenía 1 talento. ¿Y qué le dice este hombre? Bueno, como sé que eres un dueño severo y que recoges donde no siembras y cosechas, claro, por eso se te dio, pues. No es el trabajo de Dios, es tu trabajo, es mi trabajo hacer que algo produzca. Qué interesante, ¿verdad? Cuando luego le reclamamos a Dios por qué las cosas no producen. A ver, si vas a la parábola, ¿quién tenía que hacerlo producir? ¿El rey o el siervo? El siervo. ¿Y entonces por qué le reclamamos a Dios cuando algo no produce? ¿Quién es responsable? ¿Dios o nosotros? Claro, se nos fue dado.
Ah, mi hijo no estudia, es un bruto. Bueno, algunos dicen eso. Bueno, el responsable eres tú, no es Dios. Se te dio para administrar. Bueno, el punto es que cuando le pide cuentas el que tenía un talento, le devuelve el talento y le dice, toma lo que es tuyo. Y el rey le reclama y le increpa. ¿Cómo es posible? Eres malo. Si no podías hacer algo con lo que te di, debiste darlo a los bancos, tal vez, y allí hubiese producido intereses para mí. Qué interesante, ¿verdad? Hace poco, una persona me dice, pastor, mi hijo tiene este problema, hable con él. Así, abiertamente. Yo le dije, ¿quieres que hable con él? Claro, instrúyale, enséñale, dígale todo lo que tiene que hacer. ¿Por qué le hace esto? ¡Wow! ¿Realmente quieres que lo haga? Claro. Acabas de decirme que es tu hijo, ¿verdad? Claro que es mi hijo. Bueno, tú eres responsable. Si tú quieres que yo haga todo eso con tu hijo, hacemos algo. Dámelo. Lo adopto yo. Si es mi hijo, yo me hago responsable de él. ¿Quieres dármelo? La persona dijo, no quiero dárselo. Entonces, ¿cómo me pides que yo administre algo que se te fue dado a ti? A ver, ¿dónde está esa congruencia? Si se te fue dado a ti, ¿por qué esperas que otro lo administre y lo haga producir? Se te entregó a ti. Y estas historias de los hijos con los pastores son cientos de historias similares, donde vienen para que el pastor arregle la vida de los hijos. Si tuviéramos una casa más grande, adoptaríamos a todos los que nos han dado. Nos faltaría espacio. Hijos tras hijos que no quieren ser cuidados, administrados. Es fácil, me lo das, vuelve a ser mi hijo y yo lo cuido, yo administro y lo hago crecer. Pero es incongruente, ¿verdad? Reclamar por algo que se te fue dado y que no supiste administrar. Ese es el tercer olvido. Olvidarte que vas a rendir cuentas de tu administración. Vas a rendir cuentas de tu administración. Por eso es malo. Es malo. La riqueza no son malas. Es malo cuando olvidas esas tres cosas. Que todo es de Dios, que tienes que administrar lo que se te dio y que vas a rendir cuentas de la administración. Por eso no hacemos lo que queremos, pues. Yo no instruyo a mis hijos como mejor me parece. Yo no utilizo el dinero ad libitum, como me nace en el corazón. Yo no viajo por todo el mundo porque me sobra el dinero. Esa plata no es mía. ¿De quién es? De mi rey, de mi Dios. Entonces debo ser sabio. ¿Cómo administro los bienes de Dios? Porque la consigna del rey, ¿qué cosa era? Cuando se te da algo, ¿hacerlo? Multiplicar. Debe multiplicarse, debe de crecer. Esa es la consigna del rey. No es que merme, no es que desaparezca, no es que te quejes y te lamentes y digas, ay, no me diste nada. Todos tenemos muchas cosas. No hay nadie que diga, no tengo nada. A todos se nos fue dado carismas, en lo que la Biblia llama carismas o regalos, obsequios de parte de Dios. Todos tenemos esto. Bueno, dentro de esta lectura que hemos dado en Deuteronomio 8:11, encontramos algo muy interesante. Hay dos males presentes allí. En la historia, cuando Dios advierte al pueblo de Israel y le dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, yo encuentro dos males presentes allí, cuando le da la advertencia. El primero que encontramos en esta lectura es que el primer mal es asumir que el confort material otorga paz. Asumir que el confort, los bienes materiales nos dan paz. Me voy a ese lugar porque la vida es más barata. Voy a irme del país porque allá está la mejor economía. ¿Qué es lo que buscamos? Paz. Muchos asumimos que el confort nos va a dar tranquilidad, nos va a dar paz, nos va a dar quietud y bueno, y en consecuencia, felicidad. Siempre enseñamos esto y espero que lo tengan muy grabado. Paz no es ausencia de guerra. Paz es ausencia de culpa. La paz que el mundo vende es ausencia de guerra, de conflictos, de problemas. Pero la paz que Jesús siempre predicó fue ausencia de culpa. Por eso Jesús decía, mi paz les dejo,
Mi paz les doy y no como el mundo les da. Yo les doy otro tipo de paz. Ausencia de culpa, no ausencia de guerra. Si Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. No aflicción porque seas pobre, porque estés enfermo, porque seas un mal administrador, porque hayas malgastado tus bienes. No ese tipo de aflicción. Habla de la aflicción por sostener nuestra fe. El mundo va a afligirnos, va a atacarnos, las personas a tu alrededor van a burlarse de ti porque tienes una fe y una esperanza en un ser que no puedes ver. Sin embargo, ellos ponen su fe y su esperanza en las cosas materiales, en lo que pueden ver. Qué interesante, ¿no? Claro, eso es una burla, es una utopía. ¿Cómo puedes creer en un Dios que no puedes ver? ¿Cómo puedes creer en una Biblia escrita que tiene más de 2000 años de antigüedad? ¿Cómo puedes creer? Actualízate, lee otros libros, busca otra literatura, pero no la Biblia. Bueno, eso es la fe, pues, la incongruencia del mundo. Por eso nos llama al creyente, en la Biblia les llaman locos, fuera de razón, porque seguimos a un Dios a quien no vemos, creemos en Él y tenemos esperanza en Él. Y evidentemente hay algo que no podemos negar. Hay evidencias y hechos de nuestra fe. No es una fe irracional, no es una fe sin evidencias. Nuestra fe tiene evidencias personales. Si cada uno de nosotros pudiese hablar de lo que Dios ha hecho, cada uno tendría una historia, una experiencia, una razón para decir, por eso creo en Dios. Bueno, este primer mal que estamos viendo, que es asumir que el confort material otorga paz, vemos una respuesta de Jesús en Mateo 16, 26. Miren lo que dice. Entendiendo la consideración que hemos dicho al principio, tener riquezas es correcto. Cuando no olvidas esas tres cosas, cuando no olvidas que todo es de Dios, que debes administrar lo que Dios te ha dado y que vas a rendir cuentas de tu administración. Las riquezas son buenas en ese contexto. Ahora quiero que veas respecto a este primer mal, que el confort material otorga paz, que es lo que creía el pueblo de Israel. En Mateo 16, 26 dice, Jesús dijo esto, porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué ganará? ¿Saben que esto Satanás se lo ofreció a Jesús? La tercera tentación en el desierto. Lo sube a un lugar muy alto y le dice, ¿ves todas las riquezas del mundo? Te lo doy. Todo esto va a ser tuyo si te postras y me adoras. Pero Jesús en Mateo 16, 26 dice, ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo, si obtiene, si es dueño de todas las riquezas del mundo? Esa palabra aprovechar significa utilidad, ventaja y beneficio. Cuando Jesús dice, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Esa palabra aprovechar significa utilidad, ventaja y beneficio. En otras palabras, Dios le decía, ¿de qué le será útil? ¿Cuál es su ventaja? ¿Y cuál va a ser el beneficio que él va a obtener al poseer todas las riquezas del mundo? Ninguna. Absolutamente ninguna. Entonces, ¿por qué el hombre sigue afanado en eso? Poder, control, dinero, dominio, propiedades, riquezas. ¿Por qué sigue pensando equivocadamente en lo mismo? Bueno, un producto que se vende en todas las tiendas es un producto que será visible y será atractivo para todo consumidor. Si todo el mundo te dice que tener mucho dinero te trae paz, ¿qué vas a buscar? Dinero. Si todos te dicen que tener muchas propiedades y riquezas te da felicidad, ¿qué vas a buscar? Propiedades y riquezas. No es nada del otro mundo, ¿verdad? Si todos te dicen, si no te pones la vacuna te mueres, te vas a poner la vacuna para no morirte. No hay nada de extraño en esto. Eso es marketing. Te ofrezco un solo producto y te digo que si no tienes esto no eres nadie y tú lo vas a comprar.
Y el segundo mal que hemos visto es traer altivez a tu corazón. Porque eso es lo que Dios les dice. En Deuteronomio, el que acabamos de leer, Deuteronomio 8, dice: entonces tu corazón se enorgullezca. Eso es traer el orgullo a tu corazón. ¿Cómo accedo a traer el orgullo a mi corazón? Claro, ¿cuándo soy orgulloso? No es cuando alguien me dice que soy orgulloso. Soy orgulloso porque tengo orgullo, soy altivo en mi corazón. Quiere decir que en un momento yo permití que ese deseo, esa actitud, esa costumbre, esa forma de pensar ingrese a mi vida. Y hemos hablado del altivo, de aquel que usurpa posición y posesión. Este es otro de los problemas que vemos en la advertencia de Dios al pueblo de Israel: traer altivez a tu corazón. ¿No se imaginan cuán agradable es que las personas te aplaudan? No te imaginas. No te imaginas cuando las personas te dicen: qué bien lo has hecho, pero lo que hiciste no se compara a nadie. Eres el mejor de todos. ¿Quién hay como tú? Eres superior, aventajas a todos en lo que haces. No te imaginas. Es fácil creérselas, ¿verdad? Es bien fácil ser orgullosos y altivos. Es bien fácil olvidarse de Dios cuando recibes la gloria y el aplauso de las personas por un reconocimiento que no es tuyo, al final no es mío. Las habilidades no son propias, me fueron dadas para que yo declare a quién le pertenecen. Eso es no usurpar posesión. No es mío. Y tampoco posición. Si vas a aplaudirme y darme gloria, perdóname, pero esa posición no es mía. Esa posición le corresponde a Dios. No deberíamos estar buscando una posición que no nos pertenece. ¿Recuerda la historia de Luzbel? Algo muy parecido, ¿verdad? Fue creado con los tamboriles, con música, era el más bello, era el más hermoso. Me imagino que le decían: ¿quién como tú, Luzbel? Eres maravilloso entre los ángeles. Tus vestidos, tu gloria, dicen las piedras de fuego andabas, misterios sin resolver todavía. Me imagino que Luzbel dijo: wow, debe ser cierto. O sea, si Dios es hermoso, yo también soy hermoso. Muy parecido a Dios. Voy a hacer mi estrado donde Dios está. Dios vive en las casuarinas, voy a ir a las casuarinas a hacer mi casa también. Voy a comprar mi terreno allí. Que Dios tiene un BMW, yo también voy a tener mi BMW. Para ser como Dios. Qué fácil, ¿verdad? Él tenía la tercera parte de los ángeles que le seguían. Pueden imaginarse cuánta fama, esplendor, cuánto aplauso recibía y cuánto reconocimiento inmerecido de la tercera parte de los ángeles que le siguieron. Bueno, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su posición con nadie. Sabemos la historia. Dios lo desterró, lo sacó de su presencia. Pero traer altivez a nuestro corazón es creer que somos poseedores de los bienes de esta tierra, por lo cual hacemos lo que nuestro corazón nos dicta sin rendir cuentas. Traer altivez al corazón es eso: creer que somos poseedores de los bienes de esta tierra y hacemos lo que dicta nuestro corazón sin rendir cuentas. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No dejó lugar a nada. Dijo: de Dios es todo. Absolutamente de Dios es todo. Se requiere que para que tú asumas ser propietario y dueño de algo, se requiere que tú obres libremente en la naturaleza de tu propiedad. Quiere decir que tú lo cambies, que tú lo modifiques, que tú te lo lleves, que tú hagas lo que tú quieras hacer con esa propiedad. Pero en los hechos reales es imposible. Dices que tu cuerpo es tuyo, bueno, voy a convertirme en jirafa.
Puedes convertirte en una jirafa, pero no es que es tu cuerpo y puedes hacer lo que quieres. No puedes, ¿verdad? Hay limitantes. Oh, mi cuerpo es mío. Decido ser un pez. ¿Puedes ser un pez? ¿Te diste cuenta que la naturaleza de tu creador, el que te creó, te dice, tú no puedes ser un pez? Aunque intentes meterte en el agua, no durarás más de un minuto posiblemente sosteniendo la respiración y luego te vas a morir. Eso significa que cuando asumimos que somos poseedores de algo, de pronto encuentras limitantes en tu vida que te dicen, no, no eres el dueño, alguien es el dueño de esto, alguien tiene los derechos, por lo tanto, no puedes usurpar lo que no es tuyo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hablando de los que tienen recursos materiales, porque estamos hablando el que vive indiferente a Dios, quiero terminar yo con este punto muy interesante. ¿Cuál es la verdadera riqueza entonces? Vamos a la Biblia, Proverbios 10:22. La verdadera riqueza, ¿la que usurpas o la que se te da? ¿Cuál es la verdadera riqueza? ¿La que usurpas o la que se te da? Claro, el altivo usurpa posesión, no es suyo, lo convierte en un delincuente, en un ladrón. La verdadera riqueza es la que se te da, no la que tú tomas, sin derecho, sin derecho. ¿Cuál es tu esposa? ¿La que tomaste o la que se te dio? En mi caso, yo puedo hablarte. A mí me entregaron a mi esposa. Toma, ahora es tu esposa, tu compañera. Yo no la tomé, no dije ven para acá, eres mi propiedad, eres mía. Se me fue entregada. Este es el principio, como la autoridad delegada. ¿Qué? ¿Tú tienes autoridad? ¿Quién te la dio? Si es tu autoridad, podrías estar usurpando algo. Pero la autoridad que tenemos nos la fue dada por Dios. Eso se llama autoridad delegada. Entonces la verdadera riqueza, de acuerdo a Proverbios 10:22, vamos a ver. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto es maravilloso. La que se me da, la que se me da. En Proverbios dice, mejor es lo poco con justicia que la multitud de fruto sin derecho. Eso está en Proverbios, un libro de sabiduría. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Qué significa? ¿Me voy a contentar con lo poco? No, es que se te dio esto. Y cuando se nos da algo, vamos otra vez a la parábola de los talentos. ¿A todos se les dio 5? ¿A todos se les dio 2? No. ¿A todos se les dio 1? Entonces, ¿cuál fue la medida para que se entregue 5, 2 y 1? Cuando lees en la Biblia encuentras una palabra, de acuerdo a su capacidad. Quiere decir que Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Aquí no tenemos ningún rey Salomón, ¿verdad? ¿O eres como Salomón? No tienes tantas riquezas. La reina de Saba tal vez, con todo su esplendor. No hay ninguno acá. Avísame por favor, así les pido prestado algo. No. Dice que se le entrega de acuerdo a la capacidad. ¿Nuestras capacidades pueden aumentar? ¿Qué dicen? Sí, porque al que tenía 5, ¿cuánto se le dio? 5 más. Le aumentaron la capacidad. Sí. ¿Y el que tenía 1 iba a quedarse con 1 toda la vida? No, iba a aumentar su capacidad. Pero no hizo nada. No hizo nada. Se nos da de acuerdo a nuestra capacidad para ser multiplicado. No se nos da de acuerdo a nuestra capacidad para que ahí se quede y no produzca nada. Bueno, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo entiendo que a veces
la palabra bendición significa como regalos, como prosperidad, como dádivas. Literalmente, la palabra bendición significa bendecir, bien decir. Les voy a dar ese significado. La palabra bendición significa la palabra que se habla y se dirige hacia alguien. La palabra bendición tiene que ver con el hecho de que alguien da una palabra y habla una palabra hacia alguien. Cuando tú dices a una persona, oh hermano, bendecido, ¿bendecido de qué? ¿Cuál es la palabra de la bendición que le estás dando? Como cuando tú escuchas, te maldigo. Ya, ¿qué me dices? Nada, solo te maldigo. Ya, pero ¿qué me dices? Maldecir es decir malas palabras, ¿cierto? Ya, ¿cuáles son las malas palabras que me vas a decir? La palabra maldecir no tiene ningún significado si no va acompañado de las malas palabras. La palabra bendecir no tiene ningún significado si no va acompañado de las buenas palabras. ¿O piensas que decir la palabra bendecido significa algo? Solo estás declarando que él tiene algo que tú no sabes qué es, tal vez la otra persona tampoco. Pero yo podría decir, eres bendecida. Tus hijos son tesoros y regalos de Dios. ¡Wow! Eres bendecido. Dios te ha dotado de una sabiduría y de una inteligencia impresionante. Entonces la bendición va acompañada de palabras. Cuando Dios dice, la bendición del Señor es la que enriquece, ¿de qué estamos hablando? De palabras. 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 Cuando Dios habla, las cosas que Dios habló se hacen reales. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, de estos 5 panes y 2 peces, multiplíquense para más de 5,000 personas. ¿Y qué pasó? Se multiplicaron. Y dijo Dios, tú que eres ciego de nacimiento, quiero que tengas ojo. ¿Y qué pasó? Salió el ojo, el que le faltaba. Quiere decir que es la palabra que Dios habla, la que nos enriquece. Quiere decir que si Dios no te ha dicho nada, ¿cómo puedes decirme que te has enriquecido y que Dios te ha enriquecido? ¿Qué es lo que te dijo Dios para enriquecerte? ¿No te acuerdas? Ese es el problema, pues. ¿Qué te ha dicho Dios para que tú puedas reclamar prosperidad? ¿Qué te ha dicho Dios para que estés sano? La bendición de Dios es la que enriquece. Vuelvo a repetir, la bendición significa la palabra que se habla y se dirige hacia alguien. Por eso necesitas saber qué es lo que Dios ya habló para apropiarte de su bendición, de su prosperidad, de su sanidad, de sus palabras. Yo soy prosperado. ¿Cómo lo sé? Porque Dios dijo, 3 de Juan, versículo 1 o 2. 2. Amado, yo soy el amado. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese soy yo. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Cómo sé que no me va a faltar nada? La Biblia dice, Dios me dijo, miren, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso sé que no me va a faltar nada. ¿Quién dijo eso? Dios me lo dijo a mí. La bendición de Dios es la que enriquece. Las palabras de Dios son las que nos hacen enriquecer. La palabra bendición no tiene significado si no va acompañado del adjetivo, del concepto. El sujeto es Dios. Pero ¿qué es lo que te dice? Dios no puede decirte, te bendigo. Ya, pero ¿qué te dice? Nada, solo me dijo, te bendigo. Quiero decirte buenas palabras. ¿Cuáles? Una vez le dije a un hombre, bendice a tu hijo. ¿Sabes qué hizo? Le dijo, hijo, te bendigo. Y yo me quedé mirando. ¿Que eso es todo? Sí, ya lo bendije. ¿Y qué le has dicho? Que lo bendigo. Ya, pero ¿qué le has dicho? Que lo bendigo. ¿Pero qué palabras tienes que decirle?
Ya lo bendije. A veces tenemos un concepto bien obtuso. Entonces yo le dije, tienes que decirle lo que tú quieres para su vida. Tienes que decirle qué es lo que deseas para su futuro. Tienes que decirle cómo quieres que él viva en el futuro. El hombre abrió los ojos como huevo frito y puso la mano sobre su hijo y le dijo, hijo, quiero que te vaya bien. No serás pobre nunca. Te casarás con una mujer que ame a Dios. Tus hijos serán prosperados. La tierra que trabajes será bendecida. Yo estaba con la boca abierta. Esa era una bendición. Esa era una bendición. Declaró lo que quería para su hijo. Entonces, ¿cómo sabes que Dios te ha bendecido? Por las declaraciones que Dios ha dado. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios. Si no, estás inventando cualquier disparate y no sabes quién lo ha dicho. Termino. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La llave de la prosperidad es la palabra de Dios. La verdadera riqueza es la que Dios habló para tu vida. Es la que me ha dado, no es la que yo estoy inventando, es la que Dios me ha dado. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, en este tiempo. Ten tus ojos cerrados allí y dale gracias, porque estoy seguro que Dios te habló algo. Allí en tu lugar, los que están a través del enlace, cierra tus ojos y dile, gracias por lo que me hablaste. Sé agradecido cuando Dios hable, porque el consejo de Dios viene antes del problema. Sé agradecido con Dios. Padre, te estamos agradecidos en este tiempo por tu palabra. Nos da riqueza, nos hace abundantes. Te estamos agradecidos por tantas palabras de bendición que has desatado sobre nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por ser tan descuidados en escudriñar, en estudiar, aprender la palabra que inspiraste, escrita en un libro llamada Biblia. Perdónanos por dejarla de lado, por olvidarnos de ella. Esa es nuestra riqueza. Y a veces olvidamos y vivimos como pobres, mendigando. Mendigamos amor, mendigamos riqueza, mendigamos protección. Y tú ya nos diste todo esto. Pero como no sabemos qué nos has dado, vivimos pidiendo limosna. Perdónanos, porque esa no es la posición de un hijo tuyo. Perdónanos. En este tiempo decidimos amar tu palabra y guardarla en nuestro corazón y obedecerla, Señor, porque esto nos enseñará a vivir siendo agradecidos, siendo testigos tuyos, siendo luz en medio de la oscuridad. Nos permitirá hablarle a otros de tu grandeza y de lo que tienes reservado para la eternidad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.